disponibles. El día de hoy vamos a empezar una nueva serie que se llama Dios y mi dinero. Dios y mi dinero. El que vino por primera vez y dijo, viste, ya solo hablan de plata. No, pero hoy nos toca hablar de eso. Pero hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar todo este mes, durante este mes de mayo, vamos a hablar de principios financieros. Vamos a hablar de 5 decisiones para tener una vida financiera mucho mejor. Porque déjame decirte algo. Hay que hablar de dinero en la iglesia. ¿Por qué? Todas las decisiones que tú y yo tomamos implican dinero. Y el hecho de que se haya enseñado mal por otras iglesias no significa que no podamos tocarlo sanamente. De hecho, creo que por no tocarlo sanamente es que cometemos tantas decisiones erradas a la hora de las finanzas. Entonces sí vamos a hablar de finanzas, sí vamos a hablar de principios de Dios, porque la gente cree que la Biblia no tiene instrucciones sobre finanzas, cuando si lees la Biblia te vas a dar cuenta que Jesús habló más de dinero que sobre el cielo. Cuando si lees la Biblia te vas a dar cuenta que las parábolas de Jesús tienen más que ver con gente administrando recursos aquí. Es importante que hablemos sobre dinero, pero me gustaría hacer una breve encuesta, una breve pregunta para que veas lo importante que es tener sabiduría financiera. ¿Cuántos de ustedes, los que están aquí sentados, hoy tienen un trabajo? Ok. Bendecidos por Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes podrían sobrevivir a 3 meses sin salario? ¿Cuántos de no levanten la mano para que no se sientan mal los otros? ¿Cuántos de ustedes podrían sobrevivir de, si no percibo ingresos durante 3 meses, yo puedo sobrevivir? A lo mejor alguien dijo, no, yo no puedo sobrevivir ni 15 días, pues no tengo nada ahorrado nunca. Por eso necesitamos hablar de dinero. Por eso necesitamos ver qué dice la Biblia sobre dinero. De hecho, hay una encuesta que le hicieron a iglesias latinas. Hicieron 2 preguntas, iglesias hispanas. La entrevista o la encuesta contaba de 2 preguntas. La primera es, ¿cree usted que en la Biblia encontramos instrucciones para las finanzas? El 8% respondió que sí. Eso muestra un error más grave, que la gente no lee la Biblia. Porque si lees la Biblia te vas a dar cuenta que sí hay principios financieros. La segunda pregunta era, ¿cree usted que en su iglesia le pueden dar algún consejo sobre las finanzas? Y aquí bajó, porque solo el 4% respondió que sí. Ahora, eso no es nuestra culpa. Porque a nosotros nunca nos enseñaron de finanzas. En el colegio nunca te dieron una clase de cómo administrar los recursos. En tu universidad, si no estudiaste nada financiero, nadie te dijo cómo administrar las finanzas. Nadie te dio un curso básico de finanzas personales. Por eso tú y yo, y por eso también le tenemos el tabú que le tenemos al dinero. Porque nadie nos habló abiertamente de él. Porque nunca nos dijeron, oiga, así se hace un presupuesto. Así utilizas Excel para hacer un presupuesto. Si nadie te dijo eso y tomaste malas decisiones, no es tu culpa. Pero porque no sea nuestra culpa no significa que no seamos responsables. Aunque no es nuestra culpa, es verdad. Pero si somos responsables por aprender y transferírselo a la próxima generación y a la gente que conocemos, de que sí se puede administrar bien el dinero, de que sí se puede vivir con Dios en el corazón y tener unas finanzas saludables, unas finanzas bíblicas, una perspectiva bíblica. Lo que vamos a hacer durante estos 5 domingos es que yo quiero que volvamos a la Biblia para ver qué dice la Biblia sobre el dinero. Y vamos a tomar 5 decisiones que van a tener sentido cuando engranen las 5. Por eso si te pierdes alguna, te animo a que te lo veas por el canal de YouTube. La primera decisión que vamos a tomar hoy se llama, vamos a honrar a Dios. La otra decisión que veremos el domingo que viene es que vas a ser un buen mayordomo, vas a ser un buen administrador. La tercera decisión que vamos a tomar es que vamos a respetar las temporadas de la vida en la que nos encontremos. La cuarta decisión que vamos a tomar es que no vamos a amar el dinero. Y la quinta decisión que vamos a tomar es que vamos a ser generosos. Todo eso lo vamos a abarcar en mayo. Está muy bien organizado, pero va a ir en orden. Entonces no te pierdas ninguna si tú quieres mejorar tus finanzas. Ojo, voy a hablar de dinero. Y para los que vinieron por primera vez, no vamos a pedir dinero, ya lo pedimos. Ya pedimos la ofrenda. No va a volver a pasar otra ofrenda, ni voy a decir esto para nada en lo absoluto. Voy a tocar el tema, porque el dinero es un elefante en el cuarto, como nadie quiere hablar de eso. Y cada vez, dije lo mejor la palabra dinero y alguien dijo, ¿para qué vine hoy? Esto no tiene nada que ver conmigo hoy. Sí, pero el almuerzo que vas a comprar ahorita, que a lo mejor no lo puedes pagar y lo vas a pagar con la tarjeta de crédito, tiene que ver contigo. O los zapatos que te quieres comprar, que a lo mejor hoy no tienes y te lo quieres comprar para aparentar y estás batallando tiene que ver contigo. Y Dios quiere ser el centro de tu vida y ayudarte en esta área financiera. Y también quiero pedir perdón como pastor, porque este tema en las iglesias se ha vuelto como, el diezmo parece que fuera brujería.
como que tú das el 10% y luego todo se te arregla. No, si das el 10 y no administras bien el 90, igual estás destrozado. Entonces yo quiero hablar en esta serie no del 10 ni del 90, del 100, para que podamos administrar todo. El 10 es importantísimo, pero si no administramos bien el 90, vamos a estar igual de quebrados. Entonces es importante volver a la Biblia para ver qué dice Dios sobre las finanzas. Vamos a ver Mateo 12 del 28 al 30. Esta es la base de todo. Dice, uno de los maestros de la ley religiosa estaba ahí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel. Si sabes un poquito de teología, esto es el Shema. El Shema es lo que los judíos le dicen a sus hijos. Escucha, oh Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Este es el Shema. Shema Israel. Ama al Señor con todo lo que tienes, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Aquí uno dice, Señor, con todo, menos con mi billetera. Señor, con todo, tú eres el Señor de todo, menos de mi dinero. Menos de mi dinero. Honra al Señor. Honra al Señor con todo lo que tienes, con todo lo que haces, con toda tu mente, con toda tu alma. La pregunta a responder es, ¿qué es honrar a Dios? ¿Qué es honrar a Dios? Honrar a Dios es respetar a Dios. Honrar a Dios es poner a Dios de primero en nuestra vida. Honrar a Dios es que sus prioridades se conviertan en mis prioridades. Honrar a Dios es que lo que es importante para Él se vuelva importante para mí. ¿Cuántos de aquí están casados? Okay. Ustedes los casados, cuando nos casamos, las prioridades cambiaron. Cuando uno estaba soltero, uno no tenía que preguntar, hoy puedo ir a jugar con mis amigos Play, hoy puedo hacer esto, hoy puedo ir a tal cosa y llegar tarde, y no tenías el mensaje en el celular, y yo qué voy a comer, y pídeme la comida. No te preocupabas de esas cosas. Pero cuando te comprometiste, las prioridades cambiaron. Igual es con Dios. Cuando tú te comprometes con Dios, Él espera que tus prioridades cambien. Él espera que ahora tus prioridades, que tú investigues cuáles son las prioridades de Dios para que se vuelvan tus prioridades. Que tú investigues qué es lo que a Dios le importa para que a ti te importe. Si tú quieres tener una vida bendecida, averigua qué cosas le importan a Dios y ve tras ellas. Porque no he conocido a alguien más bendecido que el que busca que le importa a Dios y persigue eso que le importa a Dios. Pregunta, ¿tú sabrás qué le importa a Dios? Tú honras a Dios con tu vida. Tus prioridades son las prioridades de Dios. O tus prioridades son eso, tus prioridades. Estas son mis prioridades y Dios cuando quiera. Y Dios en el tiempo que queda. Mateo 6, 31 al 33. Esta es la prioridad de Dios. Si te estabas preguntando cuál es la prioridad de Dios, es esta. Dice, así que no se preocupen por todo eso. ¿Qué es todo eso diciendo esto? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Esta es la prioridad de Dios. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Este versículo es demasiado difícil para la cultura en la que vivimos. Porque la cultura en la que vivimos nos dice totalmente lo opuesto y nos dice, no, busca la tuya. Busca lo que a ti te importa y luego si te queda tiempo, pones a Dios. Es por eso que cuando tú invitas a gente a la iglesia, la primera respuesta que tienen es, no tengo tiempo. No, tú sí tienes tiempo. Lo que tienes es las prioridades en desorden. Tiempo tenemos todos. Tiempo para lo que importa. Todos. La cosa es que lo que nos importa es distinto. Y es raro porque Jesús dice, este pensamiento de qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos, dominan los incrédulos. A lo mejor tú dices, no, yo no me preocupo por qué me pondré porque yo tengo mi closet lleno. Yo no me preocupo por qué comeré porque ya yo aparté el almuerzo de ahorita que voy a comer al mediodía. No lo tomes tan literal. Lo que Jesús está diciendo es, si te estás afanando todo el tiempo por el futuro, eres igual que un incrédulo. Si te estás preocupando como, uy, yo en 3 meses tendré para pagar el arriendo. En 2 meses tendré para pagar
la cuota del carro. O cuando nazcan mis hijos, yo tendré para pagarles el colegio. Si estos pensamientos te están dominando, no estás viviendo como un hijo del Padre Celestial. Porque esas cosas de afán del futuro describen a los incrédulos. Yo sé que todos cabemos en esa bolsa, porque todos nos hemos preocupado. La cuestión es de prioridades. ¿Qué está de primero en tu vida? Porque aquí la Biblia está diciendo que si el reino de Dios está primero, nuestra vida va a estar mucho mejor. Entonces, Dios quiere ser el primero en nuestra vida. La pregunta incómoda, bueno, tengo varias preguntas incómodas esta mañana, pero es ¿cómo entonces honro a Dios con mis finanzas? ¿Cómo lo honro? Bueno, si Jesús dijo que teníamos que buscar el reino de Dios primero, la pregunta es, ¿cómo se establece el reino de Dios? O la pregunta es, si Jesús dijo, pongan primero mi reino y su justicia, nuestro deber como creyentes es hacer todo lo posible para que el reino de Dios sea establecido. Si no, no somos creyentes. Si no, estamos haciendo la nuestra. Si no, estamos queriendo que se establezca nuestro reino. Y nuestra prioridad es que se establezca nuestro reino. Pero como creyente, si tú te consideras un creyente de verdad, nuestra prioridad, mi amigo, es que el reino de Dios se establezca. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo se establece el reino de Dios? Bueno, la respuesta es fácil, la respuesta es predicando. Predicando el evangelio. Cuando tú y yo predicamos el evangelio, el reino de Dios se está estableciendo. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Es predicando el evangelio para que la iglesia cumpla su tarea. Así se extiende el reino de Dios. Predicando y haciendo todo lo posible para que la iglesia cumpla la tarea que se le fue encomendada, que fue predicar. Ahora la pregunta es, y les pido ayuda con la encuesta. ¿Cuántos de ustedes se acercaron a Dios porque escucharon un programa de radio? 0%. ¿Cuántos de ustedes se acercaron a Dios porque vieron un programa de televisión y dijeron, yo me voy a acercar a Dios después de este mensaje? Tú, 1%. 1%. ¿Cuántos de ustedes se acercaron a Dios porque alguien en la calle con un megáfono le dijo, arrepiéntete que tienes que ir a la iglesia? 0%. ¿Cuántos de ustedes se acercaron a Dios porque un amigo los invitó a la iglesia y ahí escucharon el mensaje? Entonces, lo que Dios usa para extender su reino y su mensaje es la iglesia. La iglesia es el medio que Dios dejó. La iglesia es el medio por el cual el reino de Dios avanza. Entonces, si tú y yo comprendiéramos esto y quisiéramos establecer el reino de Dios en nuestra vida, ¿cuál debería ser una prioridad importante en nuestra vida? La iglesia. Porque cuando la iglesia es una prioridad en mi vida, yo hago que el reino de Dios se extienda. Y si yo hago que el reino de Dios se extienda, mi vida es bendecida. Ese es el mensaje de Jesús. Si buscas primeramente el reino, quita el reino. Si buscas primeramente el bienestar de la iglesia, todas esas cosas que te preocupan serán añadidas. Eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo dijo Jesús. Entonces vamos a ver cómo era la iglesia en el principio. Hechos 2, 42 al 47. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. O sea, cuando la iglesia hace lo que tiene que hacer, cuando predicamos, cuando compartimos las comidas en los grupos pequeños, cuando tenemos comunión unos con los otros y cuando tenemos la oración, Dios va añadiendo a los que van a ser salvos. La pregunta más incómoda de esta mañana es esta. ¿La administración de tu dinero está honrando a Dios? La administración de tus recursos está honrando a Dios. Ahora, tú me preguntas a mí, ¿yo cómo sé eso? ¿Yo cómo sé si mi dinero está honrando a Dios? Bueno, yo te tengo otra pregunta. ¿Te importa la iglesia? En tu presupuesto, que ojalá tengas uno,
En tu presupuesto, cuando te vas a sentar a hacer el Excel, tú pones, te preocupa si la iglesia este mes tuvo para pagar el arriendo. Porque yo cuando voy a pagar el arriendo de este lugar, no digo, mire, yo vengo a pagar con ayuno y oración. No digo eso. No aceptan eso. Te preocupa la iglesia. Te preocupa si la iglesia está bien. Porque déjame decirte algo aunque suene incómodo. Si no te preocupa cómo está la iglesia donde estás asistiendo, tu dinero no está honrando a Dios. Porque la manera en que el reino de Dios se extiende es a través de ¿qué? De la iglesia. Y si la iglesia no es una prioridad en tu vida, entonces no estás honrando a Dios con tu dinero. No me digas que amas algo. No me digas que valoras, solo muéstrame cómo gastas. Porque en la medida en cómo gastas, yo puedo ver las cosas que valoras. No me digas que amas a la iglesia, dime cómo gastas. Porque tú y yo gastamos las cosas que nos importan. Le damos el dinero a las cosas que nos importan. Entonces, si en nuestro presupuesto la iglesia y Dios no están en una prioridad, nuestro dinero no está honrando a Dios. Pero si tú quieres saber si tu dinero, si tu administración de tu dinero está honrando a Dios, la iglesia tiene que ser una prioridad en tu vida. Entonces vamos a conversar una pregunta más incómoda todavía, pero esta es más para mí. Esta es una pregunta que ustedes me harían a mí. La pregunta es, ¿el diezmo está vigente? Porque la mayoría de las personas que dicen que el diezmo no está vigente, dicen no, porque eso apareció en el Antiguo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento aparece 2 veces. Una vez la mencionó Jesús y otra vez la mencionó el autor de Hebreos. La cosa es que ya te voy a responder la pregunta, y lo que quiero responder es ir al corazón de por qué Dios estableció el diezmo en el Antiguo Testamento. O sea, y voy a darte las razones de por qué Dios al corazón de la motivación de Dios al establecer el diezmo. Pero antes, esta pregunta no la hace la persona que dice, oye, el diezmo está vigente, lo que pasa es que yo quiero dar 12. Entonces para saber si yo puedo dar más. Está vigente el diezmo, es que yo quiero subirme porque yo quiero dar el 20. No, esta pregunta la hace la persona que no quiere dar nada. Esta pregunta la hace la persona que quiere encontrar una justificación para no dar nada. Y encontrar su versículo favorito, Primera de Tacaños 2:30. Esta pregunta la hace el tacaño que quiere decir, no, el diezmo no está vigente, entonces no doy nada. Pero vamos a ver por qué. ¿Cuál fue la motivación de Dios en el Antiguo Testamento? De hecho, que en el Antiguo Testamento el diezmo no abarcaba el 10%, abarcaba el 33%. Porque eran 3 diezmos en 3 años totalmente, en 3 años diferentes. El diezmo, de hecho, pero antes quiero ver una estadística que traje. En una de estas encuestas que me encanta ver, de una iglesia de 200 personas, nosotros hace 2 domingos tuvimos la asistencia récord que fue 240 personas. Entonces nosotros estamos en esta estadística. Dice, de una iglesia de 200 personas dan constantemente 20. Constantemente, todos los meses. Y de esas 20, 7 personas, con lo mucho que dan, hacen que toda la iglesia se mantenga. ¿Te has puesto a pensar que de 200 que somos, son solo 7 que constantemente dicen, y está mi diezmo, aquí está mi diezmo, aquí está mi diezmo? 7, nada más. Imagínate si todos diéramos, ya tuviéramos un local propio. Es que cuando la gente me pregunta, oye pastor, ¿y sueñas algún día con tener un local propio? Sí, lo que no tengo son los recursos. Pues si solo 7 dan, ¿cómo hacemos eso? Si solo 7 dan constantemente, ¿cómo lo hacemos? Entonces el diezmo se estableció para 3 cosas específicas en el Antiguo Testamento. Para sustentar el lugar de adoración, para poder pagar donde se reunían, para poder construir. 2, para sustentar a los que trabajaban en el lugar. Y 3, para ayudar a los necesitados. La pregunta, ¿esas necesidades hoy no existen? Claro que existen. Se tiene que sustentar este lugar. No es barato. No sé si alguna vez te lo has preguntado. No es barato alquilar este lugar. No es barato alquilar el lugar donde están los niños. No es nada barato. Y yo no pago eso diciéndole, mire, yo no tengo este mes plata, pero yo voy a orar por usted. Yo este mes yo le voy a pagar es con oración. Dime una necesidad y yo oro por usted. Nos echan al otro día. Al otro día nos echan.
La otra necesidad era para sustentar a los que trabajaban en este lugar. Y aquí, con el corazón abierto, se los digo. Mi esposa y yo hemos decidido tener trabajos aparte para no permitir que la iglesia nos mantenga económicamente. Entonces, estoy tranquilo. Y no me defiendas cuando dice tu pastor se roba la plata. Deja que digan eso. Da igual. Yo tengo mi trabajo y mi esposa tiene su trabajo. Y la iglesia, y ahora, es el deber ser de las cosas. Es el deber ser de las cosas. Así debería ser en un futuro. Pero hoy nosotros hemos decidido hacer que la iglesia crezca económicamente. Y con esfuerzo, y a veces no tenemos tiempo para todas las consejerías que salen. Y a veces tenemos que decir que no a algunas cosas porque tenemos otros trabajos para poder sustentar nuestra vida. Entonces, por ese lado, siéntete tranquilo. Y la otra necesidad era, el otro principio en el cual el diezmo nació era para ayudar a los necesitados. ¿Acaso eso no sigue vigente hoy? Claro que sí. Tú no sabes porque no lo publicamos en Instagram, pero en las semanas damos mercados a personas que nos dicen, oye, no tengo que comer y les damos un mercado. No tengo para las medicinas y les damos un mercado. Eso no lo publicamos en Instagram, pero con tu diezmo y tu ofrenda hacemos esas cosas. Entonces, ¿está el diezmo vigente? La pregunta es, ¿las necesidades por las cuales se creó están vigentes? Sí, entonces respóndetelo tú. Respóndelo tú. El diezmo está vigente. Tu respuesta. Pídele a Dios que te revele eso. Pídele a Dios que te lo revele. Mira lo que dice 1 Corintios 16, del 1 al 2. Dice, ahora bien, consideremos la pregunta, es el apóstol Pablo, acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Es una ofrenda que iban a juntar para los de la iglesia de Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, o sea, el domingo, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. El apóstol Pablo aquí está dando un principio que nos dice, oiga, cada uno aparte, cada uno téngalo como prioridad, que sea una constante dar. En Hechos 4, 34 al 35, esta es mi oración por ustedes. No había necesitados entre ellos. Yo le pido a Dios que entre nosotros no haya necesitados. Dice, porque los que tenían terrenos o casas las vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Ahora, yo no estoy diciendo esto que vendas tu terreno, ni que vendas tu casa. Lo que yo te estoy diciendo es ten como una prioridad el dar, porque no vas a encontrar un versículo en la Biblia que diga y no deis nada. No lo vas a encontrar. No existe. Mira lo que dice en Hechos 20:35. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Hasta que no entiendas eso, no vamos a dar. Hasta que no entendamos que hay más bendición en dar que en recibir, no lo vamos a experimentar. Mateo 6:21 dice, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Yo lo pondría a la traducción costeñol y diría, donde esté tu dinero, ahí está tu corazón. Donde esté, muéstrame el extracto bancario de tu tarjeta de crédito y yo te digo dónde tienes el corazón. La cosa con el dinero es que es una cuestión de confianza, de quién tiene mi corazón. O lo tiene la avaricia o lo tiene Dios. O lo tiene mi comodidad y mi reino, o lo tiene Dios y su reino. Pregunta, ¿es para ti la iglesia una prioridad? ¿Es para ti el dar a la iglesia una prioridad? Escúchame. Si tú hoy decides no dar, te voy a ser 100% honesto. A mí no me importa. Nuestros sobres no tienen nombres. Yo no sé quién da y quién no da. Entonces no voy a saber si no diste. Pero el que se pierde la bendición que solo reciben los que dan, eres tú. El que se pierde la bendición de esa que Jesús dijo, hay más bendición en dar. El que se pierde esa bendición es el que no da. Tú puedes no dar y está bien. Puedes seguir viniendo, te vamos a seguir atendiendo. El coffee siempre va a ser gratis, todo bien. Pero no reclames las bendiciones que reciben los dadores, ¿eh? Porque hay unas bendiciones específicas para los dadores. Eso lo dijo Jesús, no yo. Hay más bendición en dar que en recibir. Tanto amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito. Oye, si Dios dio a su Hijo, ¿cómo yo no voy a dar una parte de mi dinero para que su reino se establezca en Montería? ¿Cómo yo no voy a hacerlo? Es una cuestión de prioridades. Es una cuestión de quién está primero en tu vida. Porque déjame decirte algo, si Dios está primero, tú nunca vas a terminar segundo. Si Dios está primero, tu vida va a ser bendecida. Si Dios está primero, vas a recibir las bendiciones de tener a Dios como primicia, de tener a Dios como prioridad. Termino con Malaquías 3:10. Dice: traigan los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Tú sabes que esa gente que dice: ¿y por qué el diezmo para la iglesia y no para los pobres? Es el que menos da. Es el que menos da. Es el que menos da. Lo que pasa es que el diezmo, Dios estableció que fuera para la iglesia. Y a los necesitados tú le das una ofrenda. Para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, no yo. Si yo lo digo, pues puedes desconfiar. Les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Y aquí hay una cosa teológica que se llama la ley de la primera mención. Es la primera vez que Dios dice: pónganme a prueba. Inténtenlo. Pónganme a prueba. Es que yo no sé si empezar a diezmar o no. Inténtalo. Pon a prueba a Dios. Si no funciona, si no te funciona, inténtalo. Inténtalo por 3 meses, por 6 meses. Inténtalo por este año. Si no te funciona ante Dios, te lo digo. Si no te funciona, yo te presto el micrófono. Tú te paras aquí y dices: esto es una farsa. Y yo te grabo un video con lo de redes sociales y lo pongo en el Instagram de la iglesia. Testimonio de por qué el diezmo es una mentira, y te pongo a ti. Pero si te funciona, como te va a funcionar, también te doy el micrófono y ahora le compartes a todo el mundo: diezmen, para que no me toque a mí decirlo. Hay una bendición escondida para los que somos generosos con la casa de Dios. Déjame decirte algo. Ahorita que se acabó la primera reunión, prediqué el mismo mensaje. Y hay un amigo que es pastor en una ciudad donde yo a veces voy a predicar. Me escribió y me dijo: André, no de voz. Me dijo: André, ayer se metieron los ladrones en la iglesia. Y se me llevaron la consola, los computadores y los baffles. Eso él lo compró hace como 1 año y medio. Yo te soy honesto, con todo mi corazón. Cuando él me envió ese mensaje, yo vi las finanzas y yo dije: uy, a lo mejor no lo podemos ayudar. Pero sentí la voz de Dios que me dijo: Andrés, es mi iglesia. Aunque esa iglesia no sea la que tú asistes, sigue siendo parte de la iglesia con I mayúscula. Y ahorita cuando se acabe el servicio le voy a mandar una ofrenda. Porque es la iglesia que tiene que estar bien. Porque si la iglesia está bien, mi vida va a estar bien. Si lo de Dios está primero, mi vida va a estar en orden. Pero pregunta: ¿lo de Dios está primero en tu vida? Y tiene que ser una prioridad. Tú tienes que sentarte y organizar tu vida. Porque yo no nada más quiero sacarte el dinero, porque si yo después de esta prédica paso la ofrenda, no sé cuánto recogimos, pero va a ser el triple de seguro. Pero eso lo haces este domingo y ya. Yo no quiero nada más que tú des hoy. Yo quiero que tú seas uno de los que no le alcanzan las bendiciones, de que no tiene espacio suficiente para guardarlas. Y esas bendiciones solo las recibe la gente que decide dar a la casa de Dios y priorizar la casa de Dios en sus finanzas. Porque no me digas que Dios es una prioridad si no está en tu presupuesto. Lo que tú das aquí es para que esto funcione, para que esto avance.
No sé si sabes, pero cada canción que cantamos cuesta 100,000 pesos. No la craqueamos. A mí no me gusta la piratería. Entonces cuando la gente dice, canten esta canción, yo digo, ¿y los 100,000? Oh, esta canción me gusta. Bájate el boom. Cada canción nueva que ustedes escuchen aquí costó 100,000. Entonces si queremos 3 canciones nuevas cada domingo, saca las cuentas. Porque todo funciona así en el computador para que salga la secuencia que tú piensas que es una pista de YouTube. No es una pista de YouTube, es un programa que se sale en un computador que no cuesta 1,000,000. Lo que pasa es que no lo ves, está ahí escondido. Pero costó dinero. Esa cámara que ves, costó dinero. ¿Y se hace con cuánto? Con esos 7 que se comprometen. Pero a mí me encantaría que tú fueras uno de los que se comprometieran. No conmigo. No quisiera firmaras un contrato de yo soy un diezmador de Agape. No, eso es una cosa tuya con Dios. Pero tú te comprometes, porque cuando tú te comprometes con lo de Dios, es más, me atrevería a decir esto: Dios está más comprometido contigo de lo que tú lo estás con Él. Pero si tú haces de las prioridades de Dios, y la prioridad de Dios, ¿cuál es? Su reino. ¿Qué es su reino? La iglesia. Cuando tú haces de esa tu prioridad, tu vida es bendecida. Entonces mi ánimo esta mañana no es pedirte dinero. Mi ánimo esta mañana es preguntarte: ¿dónde está tu confianza y cuáles son tus prioridades? Porque yo sé que le estoy hablando a gente que va a poner a Dios como su prioridad. Yo sé que le estoy hablando con gente que no va a permitir que el dinero domine su vida, sino que va a decir: Señor, cuando me paguen mis 10 pesos, antes de pagar cualquier cosa, el primer peso va a ser para Dios. Por eso los judíos son millonarios, ¿tú sabes eso? Porque son gente obsesionada con honrar a Dios. Obsesionada con honrar a Dios. Y de 10 terneros o de 10 graneros, el primero, la primicia, siempre es la de Dios. Y a mí me gustaría animarte, porque como te dije, no se trata de dinero, se trata de prioridades. Y si tú pones a Dios primero, nunca terminarás segundo. Si tú pones a Dios primero, tu vida va a ser bendecida. Si tú pones a Dios primero, si tú lo pones, lo intentas y lo pones a prueba, Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar una bendición tan grande que no tendrás espacio para guardarla. ¿Tú crees eso? Saqué aplausos en una prédica de diezmos, voy bien. Muy bien. La idea es poner a Dios como nuestra prioridad. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y a declarar que confiamos en Él.